Hola, soy Laura. Hoy quiero compartirte algo que nos enviaron hace unos días. No tenía asunto, ni remitente. Solo un archivo de texto, y la frase, esto es real, aunque ojalá no lo fuera. Lo leí de una sola sentada. Y cuando terminé, apagué la computadora. No por miedo exactamente, sino por la forma en que se queda contigo. Es una historia de carretera, sí. Pero también es una historia sobre lo que puede pasar cuando nos salimos del camino, aunque sea por unos metros. Si alguna vez manejaste de madrugada por una carretera vacía, esto te va a sonar demasiado familiar. Escucha con cuidado. Parte 1. Una desviación sin regreso. 1,300 palabras. No sé si escribir esto sea lo correcto. En serio. Llevo días pensándolo. Cada vez que lo intento, siento que al escribirlo, lo estoy llamando de vuelta. Como si al recordarlo, algo se activara otra vez. Pero si no lo cuento, siento que me va a envenenar por dentro. Esto pasó hace 6 meses. Aunque parece mucho más. O mucho menos. No lo sé. El tiempo, desde esa noche, es algo raro para mí. Mi nombre no importa. Pero soy de Celaya. Tengo 32 años. Y por mi trabajo viajo mucho por carretera. Soy técnico en telecomunicaciones. Arreglo torres, antenas, redes. Me gusta viajar solo. Me relaja. A veces manejo por horas con música ambiental o solo el sonido del motor. Pero esa noche, no hubo música. Solo un silencio que parecía crecer dentro del coche. Salí como a las 10:30 de la noche de San Luis Potosí. Tenía que llegar a León, a un sitio cerca de la presa. Ya conocía la ruta. Pero ese día hubo un accidente sobre la carretera 57, y un colega me mandó una alternativa. Tómatela por el kilómetro 138, me dijo por mensaje. Hay una desviación por un pueblito, y después agarras directo a León. Está desierta, pero ahorras como 40 minutos. La vi en Google Maps. Se veía rara, pero existía. Así que lo hice. Poco después de las 11:40 de la noche, llegué a la desviación. Un cartel oxidado decía, Camino al Triunfo. Nunca había oído de ese pueblo. Pero el mapa lo reconocía. Tomé el desvío. Y ahí empezó todo. Al principio parecía normal. Una carretera de 2 carriles, sin líneas pintadas, bordeada por árboles secos y cercas de alambre. No había luces. Solo la de mis faros. Y eso, por sí solo, ya me puso algo tenso. Pero no me asusté. A veces los caminos rurales son así. Manejé tranquilo por unos 15 minutos. Y luego, el GPS se congeló. Completamente. La flecha se quedó fija. Intenté refrescar, reiniciar la app, pero nada. Poco después, el celular perdió señal. No solo datos. Sin barras. Pensé, ok, esto ya no me gusta tanto. Seguí. No quería detenerme ahí. Fue entonces cuando vi la primera figura. Parecía un bulto, al borde de la carretera. Pensé que era un costal. Pero al acercarme, se movió. Muy despacio. Como si se arrastrara. Pisó el asfalto justo cuando pasé. Pude ver que era alguien. Una persona. Vestida de blanco, toda sucia. Agachada. No alcancé a verle la cara. Y no me detuve. Segundos después, el olor me llegó. Un olor fuerte. Como a tierra mojada, sangre y animal muerto. Lo sentí colarse por el aire acondicionado, que hasta entonces ni tenía prendido. Bajé el volumen de la música sin pensarlo. Solo quedaba el motor. Y un zumbido muy agudo en mis oídos. Como estática. Unos minutos más adelante, el camino se volvió más estrecho. Y comencé a ver cruces. Cruces de madera a los lados. 1, 2, 3. Más de 20. Ninguna con nombre. Solo cruces.
puestas ahí como si alguien quisiera marcar que algo había pasado, o que algo debía quedarse enterrado. Una de ellas tenía un trapo amarrado, rojo, desgastado. No sé por qué, pero sentí que si frenaba, algo me iba a hacer bajar. Así que no lo hice. Seguí. Pero me di cuenta de algo. Las cruces no desaparecían. Las pasaba, pero luego aparecían más. Y más. Y aunque supuestamente estaba avanzando, vi 2 veces la misma cruz con el trapo rojo. Me lo juré. Era la misma. En ese punto, entré en pánico. Literal. Me sudaban las manos. El aire dentro del coche estaba espeso. Y el cielo afuera se veía raro. Gris oscuro. Sin estrellas. Vi el reloj, 12:07 de la noche. Pero al mirar mi celular, también marcaba 12:07. Congelado. Igual que la pantalla del coche. Nada avanzaba. Excepto la carretera. Y entonces escuché la voz. Fue como si alguien hablara dentro del coche. Pero no desde los asientos. Desde las bocinas. Una voz suave. Femenina. Que dijo solo una palabra. Regresa. Brinqué. Miré el tablero. La radio estaba apagada. El Bluetooth, desconectado. Todo apagado. Y la voz volvió. Regresa. Aún puedes. No sabía si estaba alucinando. Tal vez me estaba desmayando, pensé. Pero al mirar por el retrovisor, me di cuenta de que no estaba solo. Vi algo en el retrovisor. No fue un movimiento, ni una sombra. Fue una forma. Sentada justo en el asiento trasero, detrás de mí. Negra. Sin rostro. Como una figura hecha de humo o de tela húmeda. Inmóvil. No podía verla claramente, pero sabía que me miraba. Y lo peor fue que no me asustó. No inmediato. Lo que sentí fue vergüenza. Una culpa profunda. Como si yo le hubiera hecho algo. Como si ya me conociera. Volteé de golpe. El asiento estaba vacío. Pero cuando miré otra vez al retrovisor, la figura seguía ahí. Más cerca. No. No, 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 susurré, apretando el volante. Entonces lo entendí. Ese camino no llevaba a ningún pueblo. No a uno de los que aparecen en los mapas. Estaba atrapado. Y algo estaba usando el coche como puerta. Apreté el acelerador. El coche no respondió. Ni aumentaba ni frenaba. Solo seguía. Era como si el camino me llevara a mí. ¿Y la figura? Se inclinó hacia adelante. No aguanté más. Abrí la ventana para respirar. El aire estaba helado. Cortante. Miré afuera. Y lo que vi me dejó sin palabras. A los lados del camino había gente. No caminaban. No hablaban. Solo estaban parados. Mirando hacia el coche. Filas y filas. En la oscuridad. Como si me estuvieran esperando. O juzgando. Sus ojos eran puntos blancos en rostros sin detalles. Parecían estar hechos del mismo material que la figura del asiento trasero. Y entonces escuché de nuevo la voz. Desde las bocinas. No debiste venir. Mi cuerpo temblaba. Sentía un hormigueo en las piernas. Quería llorar. Gritar. Pero no podía moverme. Ni pensar. Solo mirar. La figura se levantó del asiento. O eso creí. Porque cuando pestañeé, ya no estaba en el retrovisor. Estaba en el espejo lateral. Fuera del coche. Corriendo junto a mí. A la misma velocidad. Sin moverse. Solo vi su cabeza girada hacia mí. Observándome. No flotaba. No pisaba. Simplemente estaba allí. Desafiando las leyes de todo lo que conozco. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas. Una eternidad.
De pronto, las luces del coche comenzaron a parpadear. Y el motor hizo un ruido seco. El coche se apagó. En medio del camino. Y en ese momento, se hizo un silencio absoluto. Ni viento. Ni grillos. Ni mi propia respiración. Solo un zumbido lejano. Como si el mundo estuviera debajo del agua. Intenté abrir la puerta. Nada. Intenté encender el coche. No reaccionaba. Y entonces, vi el teléfono. Encendido. Pero con una sola notificación. Quedan 12 minutos. No supe qué significaba. Hasta que vi el reloj del coche. Marcaba 12. Y de pronto, todo se fue a negro. No perdí el conocimiento. Al contrario. Estaba despierto. Más despierto que nunca. El parabrisas ya no mostraba camino, sino un cielo completamente blanco. Todo lo demás había desaparecido. No había tierra, ni asfalto, ni árboles, ni coche. Solo yo. Y la figura. Ahora la veía claramente. Era alta, larga, sin rostro. Pero tenía una boca. Una enorme, que no estaba en su cara, sino en el centro del pecho. Y esa boca se abría. Y hablaba. Pero no usaba palabras. Solo sonidos. Crujidos. Como huesos rotos. Y luego, gritó. Un grito que no fue con sonido. Fue con recuerdos. Vi mi infancia. Vi mi cuarto. Vi a mi madre llorando en la cocina. Vi una carretera en llamas. Y vi algo peor. Vi otro yo. Muerto. En el mismo coche. En ese mismo asiento. Desperté en un hospital. Me dijeron que me encontraron al borde de una brecha, a 15 kilómetros de la carretera. Mi coche estaba encendido, luces bajas, pero sin gasolina. La puerta del conductor abierta. Yo, inconsciente. Sin signos de choque. Sin heridas. Lo único raro fue que tenía las manos cubiertas de tierra. Y que había marcas de pisadas descalzas alrededor del vehículo. Pisadas que salían del coche, pero no volvían. Salí del hospital al día siguiente. No tenía golpes. No tenía nada roto. Solo un cansancio tan profundo que sentía los huesos hundirse. Me dieron el alta sin muchas preguntas. Y yo tampoco quise hacerlas. ¿Qué iba a decir? ¿Que había entrado a una carretera fantasma y que una figura sin rostro me mostró mi propia muerte? ¿Que escuché voces saliendo de las bocinas? No. Solo dije que me había quedado dormido. Que debí desviarme sin querer. Me miraron raro. Pero me dejaron ir. Me fui directo a casa. Y juro que por unas horas creí que todo había terminado. Iluso. Las primeras señales fueron pequeñas. Mi celular comenzó a vibrar sin motivo. A las 12:07 de la noche. Siempre es ahora. Una vez. Dos. Después todos los días. Revisaba y no había nada. Ni llamadas. Ni notificaciones. Hasta que, una noche, vi el mensaje. Regresa. Solo eso. Sin número. Sin historial. Solo, esa palabra. Me sudaron las manos. Tiré el teléfono al suelo. Se apagó solo. Y cuando volvió a encender, el mensaje ya no estaba. Pasaron semanas. Y lo peor no eran los mensajes. Era la sensación. La misma que tuve en esa carretera. De que algo estaba cerca. Lo sentía detrás de mí en el baño. Lo sentía cuando apagaba la luz de la sala. Lo sentía en el reflejo del televisor apagado. Y una noche, me desperté sudando. Y vi la figura. Parada en la esquina de mi cuarto. Alta. Inmóvil. Con esa maldita boca abierta. No gritó. No se movió. Solo estaba ahí. Parpadeé.
Desapareció. Y dejé la luz encendida el resto del mes. Empecé a hacer terapia. Me diagnosticaron estrés postraumático. El psicólogo pensó que me había accidentado, que lo mío eran secuelas de un shock físico. Nunca le conté todo. Solo partes. Las partes que no me hacían parecer loco. Pero una vez, me dijo algo que me congeló. Hay personas que, cuando sobreviven a un accidente grave, quedan con algo pegado. ¿Cómo qué? Presencias. Ecos. Fragmentos. Me reí. Pero no fue una risa verdadera. Porque yo sabía que tenía razón. Una noche me llegó una llamada. Número desconocido. 12 y 7 de la noche. Respondí. Y no hubo voz. Solo un zumbido. Como el que escuché en el coche. Y luego, muy bajito. Mi nombre. Pero dicho como yo lo decía de niño. Como me lo decía mi madre. Colgué. Apagué el celular. Lo lancé al patio. Y me encerré en el baño. Y ahí, en el espejo empañado por mi propio aliento, vi una palabra escrita desde dentro. Ya vienes. Decidí hacer algo estúpido. Lo sé. Pero sentía que si no volvía, si no enfrentaba eso, nunca me iba a ir. O peor, que se iba a quedar conmigo para siempre. Así que tomé el coche. Y fui. Puse exactamente la misma ruta. La misma hora. La misma desviación. Todo igual. Pero esta vez, la desviación no estaba. Busqué. Frené en el kilómetro exacto. No había cartel. No había curva. Solo un tramo recto. Y vacío. Revisé el mapa. No aparecía el triunfo. Como si nunca hubiera existido. Y me di cuenta. El camino no lo elegí yo. Él me eligió a mí. Volví a casa derrotado. Y esa noche, soñé algo. Soñé que manejaba, pero no un coche. Era yo el camino. Mis brazos eran asfalto. Mis ojos, faros. Y dentro de mí, en mi asiento, estaba la figura. Y al final del sueño, desperté, pero no en mi cama. Estaba en mi coche. Motor encendido. Faros prendidos. Estacionado en el mismo tramo de carretera. Donde todo había empezado. 12 y 7 de la noche. Y supe que era el final. No voy a decir qué pasó después. No porque no lo recuerde. Sino porque no quiero que tú también lo veas al leerlo. Hay cosas que, si se nombran, se repiten. Solo te voy a decir esto. Si alguna vez ves un desvío que no debería estar ahí. Si tomas un camino que no sale en los mapas. Si el tiempo se congela. Si escuchas una voz desde la radio. No sigas. No mires atrás. Y no te detengas. Porque hay lugares que no son lugares. Son puertas. Y una vez que las cruzas, una parte de ti se queda dentro. Esperando. Gracias por escuchar. Yo soy Laura. Y tal vez, después de esto, pienses 2 veces antes de tomar un atajo por la noche. A veces, los caminos no llevan a ningún lado. Y a veces, llevan a algo que no debería existir. Hasta la próxima.